Buenos días, jóvenes. Este es ¿verdad? Su periodo en donde vamos a estar cubriendo la parte de biomoléculas. Los objetivos de este periodo del laboratorio es, pues, cubrir un poquito más de un tema que corresponde a la clase, al periodo de la clase, que es biomoléculas, que prácticamente, pues, son compuestos orgánicos, solamente que reciben el nombre de biomoléculas porque están presentes en organismos vivos y eso hace parte de su clase de química orgánica 2. Básicamente vamos a nombrar las biomoléculas como aquellas moléculas o macromoléculas que hacen parte de los organismos vivos. Básicamente las biomoléculas se componen de bioelementos, en donde los bioelementos entonces podemos clasificarlos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre y fósforo en menor cantidad. En estos periodos de laboratorio, pues vamos entonces a estar cubriendo 4 tipos de biomoléculas. Empezaremos con carbohidratos y proteínas. Y en otro periodo estaremos cubriendo ácidos nucleicos y lípidos. Algunos ejemplos de las estructuras de este tipo de compuestos. Empezaremos entonces con carbohidratos. Los carbohidratos, o comúnmente como lo conocemos, azúcares, son las biomoléculas más abundantes que existen en la naturaleza. Están formadas por los bioelementos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Normalmente están en una proporción 1:2:1. Tenemos una fórmula química que nos representa estos azúcares o estos carbohidratos. Y la relación estequiométrica de los átomos carbono, hidrógeno, oxígeno son CnH2nOn. Acordémonos del más reconocido, ¿verdad? Carbohidrato, como es la glucosa, que es C6H12O6, que cumple entonces con esta fórmula química. Algunos carbohidratos también contienen dentro de su estructura heteroátomos como nitrógeno, fósforo y azufre. Los carbohidratos pues son, ¿verdad? En algunas ocasiones son biomoléculas o macromoléculas, que significa que vamos a tener unas unidades que se van a repetir, que son repetitivas, se polimerizan. En ese caso, las unidades más sencillas son los que llamaremos azúcares o glúcidos, los cuales son muy solubles en agua. Las funciones de los carbohidratos son, esto es bien importante porque esto casi siempre se pregunta, jóvenes, y se tienen que enfocar en aprenderse todas estas funciones. Las funciones de los carbohidratos son dar fuente de energía al ser vivo. Dependiendo del tipo de ser vivo, ¿verdad? Va a estar en forma de almidón, que es el carbohidrato más abundante presente en las plantas. O en los seres vivos, la fuente de energía es ese carbohidrato que pues almacena energía, es el glucógeno. También algunos carbohidratos hacen parte de las paredes celulares, por lo tanto van a tener una función estructural. Y en cuanto a los organismos como nosotros, pues vamos a encontrar carbohidratos en el tejido conectivo. También algunos carbohidratos hacen parte del intercambio de información entre células y ambiente, como adhesión, reconocimiento de señales, etc. Hay diferentes maneras de clasificar estos carbohidratos. Vamos a ver la primera manera, que es según la cantidad de carbonos presentes dentro de la estructura del carbohidrato. Eso quiere decir que si el carbohidrato hace parte o dentro de su estructura tiene 3 carbonos, lo vamos a llamar triosa, 4 carbonos tetrosa, 5 carbonos pentosa, 6 carbonos hexosa, 7 carbonos entonces sería heptosa y así sucesivamente. Esa es una manera de clasificarlos. Otra manera es según el grupo funcional que esté presente dentro de ese carbohidrato. Aquí tenemos 2 ejemplos típicos, en donde en este primero podemos observar
que el grupo funcional presente dentro de este carbohidrato es un aldehído, por lo tanto ese carbohidrato va a ser clasificado como una aldosa o como un polihidroxialdehído. Por otra parte, en esta estructura podemos observar que el grupo funcional presente es una cetona. Por lo tanto, este tipo de carbohidrato va a ser clasificado como una cetosa o una polihidroxicetona. Los carbohidratos, cuando se encuentran, ¿verdad?, disueltos en agua, llevan a cabo un proceso, ¿verdad?, de ciclación. Normalmente entonces vemos cómo se va a ciclar desde este carbono 1 hasta este carbono 6 para este tipo de carbohidrato. Estamos viendo en esta parte que tenemos una estructura de Fischer y que una vez se cicla, ¿verdad? Podemos observar este otro tipo de estructura que es la que llamamos la estructura de Haber. Nosotros tenemos que acordarnos que estos ciclos que forman específicamente de este tipo de carbohidrato del ejemplo, ¿verdad? Que es el alfa-beta-glucopiranosa. En este tipo en específico vemos que este ciclo contiene 6 átomos dentro de su estructura y va a tener un comportamiento bien similar entonces al ciclo hexano, el cual la estructura más estable que va a tener este ciclo, así como el ciclo hexano, va a ser la estructura de caballete. O sea, lo que quiero decir es que también va a tener isómeros conformacionales. Recuerde que tenemos la estructura de bota y la estructura de caballete, siendo la de caballete la más estable. Otra manera, ¿verdad? Esta es la tercera forma de clasificar los carbohidratos, es de acuerdo a la cantidad de unidades que posee ese carbohidrato dentro de la estructura química. Si solamente el carbohidrato presenta un solo ciclo o una sola unidad, a ese carbohidrato le vamos a llamar monosacárido. Si posee 2 unidades, como vemos aquí, pues le vamos a llamar disacárido u oligosacárido. Por lo tanto, si tiene muchas unidades, como vemos aquí, que hay múltiples unidades unidas entre sí, pues entonces va a ser llamado polisacárido. Aquí también podemos ver un representante típico de cada clasificación. Yo les aconsejo que se los vayan aprendiendo. Si, por ejemplo, tenemos un monosacárido, una de esas estructuras que es clasificada de esta manera es la glucosa. Los disacáridos, un ejemplo es la lactosa. Polisacárido puede ser el almidón, por ejemplo. Los monosacáridos están hechos solamente a partir de un solo ciclo y tenemos glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. Cada uno de ellos con una función específica. Por ejemplo, la glucosa es la que se encuentra dentro de nuestra sangre. La fructosa es la que encontramos en las frutas. La galactosa es un carbohidrato presente en la leche. La ribosa es el azúcar presente en el ARN o en RNA, como lo dicen ustedes en inglés. Y la desoxirribosa es la que está presente en el DNA. El tipo de azúcar es lo que hace la diferencia entre estos dos ácidos nucleicos. Aquí podemos ver cada una de sus estructuras. 2 unidades, disacárido, en el proceso de ciclación se libera una molécula de agua y en este proceso de ciclación tenemos el ejemplo de la lactosa, que es la que se encuentra presente, la que se compone, de 2 unidades, de la unión de una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. Tenemos la sacarosa o comúnmente conocida también como sucrosa, que hace parte de la unión de 2 unidades, como es la glucosa y la fructosa. Y el otro ejemplo que tenemos de un disacárido es la maltosa. Esta maltosa es la unión de 2 unidades de glucosa y es la que se encuentra presente
o es el resultado de la digestión de almidón, que es un polisacárido. Muchas unidades juntas son las que llamaremos entonces polisacáridos. Normalmente ellos están presentes en plantas, animales y hacen parte de la reserva de energía. Dentro de los ejemplos tenemos la celulosa, que hace parte de las paredes, ¿verdad?, de las plantas, el glucógeno, que hace parte de nuestro cuerpo, y la quitina, que es el que está presente en la estructura ósea de los insectos. Aquí normalmente, ¿verdad?, los carbohidratos son reconocidos por su sabor dulce, y en este slide les queremos enseñar que no necesariamente todos tienen ese sabor dulce, y entre ellos tenemos la fucosa y el ácido siálico, los cuales no deben presentar ese sabor dulce típico el resto de carbohidratos que conocemos. Por el contrario, algunos de ellos lo que llevan a cabo es funciones de mensajería. En este caso, pues podemos observar cómo es la estructura de la fucosa, que también es un ciclo de 6 miembros, y la estructura del ácido siálico, que es el que está presente en los ganglios de nuestro sistema nervioso. Ya nosotros vimos en Orgánica 1 que algunos de estos carbohidratos presentan dentro de su estructura carbonos quirales o carbonos anoméricos. Ese carbono quiral hace que la estructura sea quiral y que podamos tener dos enantiómeros de un carbohidrato, uno que va a ser clasificado como dextrorotatorio porque hace girar la luz polarizada a favor de las manecillas del reloj, y otro que va a ser clasificado como levorotatorio porque hace girar las manecillas girar la luz polarizada en contra de las manecillas del reloj. Nosotros usamos un polarímetro en Orgánica 1 para poder identificar una muestra desconocida de un carbohidrato, ¿verdad? Normalmente a este carbono que estoy señalando aquí es el que llamamos el carbono anomérico, o en este caso también el carbono anomérico. Dependiendo de cómo esté ese grupo OH que está unido a ese carbono anomérico, podemos tener carbohidratos con tipo D, ¿verdad?, con la estructura de Fischer D, o L. D si tenemos este OH a mano derecha, L si tenemos este OH a mano izquierda. Recordemos, como les había mencionado anteriormente, que las estructuras cíclicas no son planas como nosotros vemos aquí, que las imaginamos planas, sino que la estructura más estable que existe es la de silla, ¿verdad?, el isómero de silla, que es el que hace que no tengamos tanta tensión en los átomos cuando se encuentran eclipsados. El siguiente entonces tema será las proteínas. El siguiente tipo de biomoléculas que vamos a estudiar se llaman proteínas. Las proteínas, por aquí, no me quiere dar. Son macromoléculas biológicas, son las más abundantes que se encuentran dentro de la naturaleza, ¿verdad? Desempeñan papeles fundamentales tanto dentro de la célula como en el espacio extracelular, y son un tipo de biomoléculas con mayor diversidad de funciones que hay dentro del organismo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de sus funciones. Ellos llevan a cabo funciones de catalizador, de anticuerpos, de transporte, funciones estructurales, de movimiento, de regulación, de hormonas, de transmisión del impulso. Así que tenemos aquí el ejemplo de cómo hay proteínas presentes en la sangre, como es la hemoglobina, en nuestra piel, como la queratina.
Dentro de la estructura de una proteína, enfoquémonos aquí en esta estructura. Esta es la manera genérica, podemos decirlo así, de una estructura. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Estos aminoácidos se unen entre sí para polimerizarse a través de algo llamado enlace peptídico. Cuando se unen dos aminoácidos, se libera una molécula de agua y se forma un enlace peptídico, como lo mencioné anteriormente. Las proteínas dentro de su estructura, mejor dicho, los aminoácidos dentro de su estructura, tenemos el carbono alfa. Este carbono alfa va a estar unido al grupo ácido. Y dentro de ese grupo ácido también vamos a encontrar un grupo amino. El carbono va a estar unido a un hidrógeno y va a estar unido a una cadena R. Esa cadena R puede ser pues cualquier cadena carbonada, y dependiendo de cómo sea esa cadena R va a ser el nombre del aminoácido que reciba, ¿verdad? En este caso, esa R también puede ser un hidrógeno. Si no es un hidrógeno, eso quiere decir que este carbono va a presentar 4 grupos diferentes. Va a ser un carbono sp3 que va a tener alrededor de él 4 grupos, 4 sustituyentes diferentes. Eso quiere decir que este tipo de aminoácidos también van a presentar actividad óptica. Y van a existir en forma de enantiómeros. Aquí tenemos el ejemplo en donde R es igual a CH3 y este aminoácido se llama L-alanina, o también tenemos D-alanina dependiendo de el aminoácido presente. En este caso en particular, la D o la L se le asigna hacia donde se encuentra dirigido el grupo amino en ese carbono quiral. Los aminoácidos desde el punto, ¿verdad? Podemos clasificarlos básicamente en 3 tipos. Bueno, hay diversas, ¿verdad? De formas de clasificarlo. Aquí tenemos la clasificación, no 3 tipos, sino que la siguiente clasificación, que son aminoácidos clasificados como no polares o apolares o hidrófobos. En este caso, estos aminoácidos van a tener una cadena lateral que no presenta carga y va a ser una cadena hidrocarbonada, la cual, por supuesto, entonces no presenta afinidad con el agua. Dentro de ellos tenemos la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la fenilalanina, la metionina. Por otra parte, podemos tener los aminoácidos polares, los cuales van a tener carga neutra. O sea, tenemos variedad, van a haber algunos que tienen carga neutra y otros que no poseen carga dentro de su estructura. Los identificamos porque dentro de su estructura vamos a tener un grupo hidroxilado, o sea, un grupo OH, como el que se encuentra en la tirosina, o un grupo sulfidrilo, o sea, SH, como el que se encuentra en la cisteína, o un grupo adicional NH2, o sea, amino, como en la glutamina. Por otra parte, tenemos los aminoácidos aniónicos o con carga negativa, los cuales, pues por su nombre lo dice, ¿verdad? Va a presentar una cadena R que va a tener entonces carga negativa. Tenemos los aminoácidos con carga positiva. Este grupo, en su cadena lateral, puede tener un grupo nitrogenado o amino que le va a dar esa carga positiva neta. Tiene propiedades básicas como en la histidina, lisina y arginina. Entonces tenemos el grupo que presenta dentro de su estructura, en esa cadena R, compuestos aromáticos, ¿verdad? Existen diferentes formas de nombrar
estos compuestos. Normalmente se abrevian por 3 letras según este tipo de nomenclatura o con una letra. Aquí tenemos los aminoácidos más comunes, clasificados como antes lo mencionamos, con los no polares o apolares, los del grupo aromático, los de carga positiva, los polares y los cargados negativamente, que normalmente dentro de su estructura tenemos el grupo funcional de los ácidos carboxílicos sin su hidrógeno, o sea que ha perdido su hidrógeno. La función de cada proteína va a depender pues de la secuencia o el orden en el cual se van a estar uniendo estos aminoácidos, y esta secuencia está regido, ¿verdad?, por el código genético o por el DNA o ADN de cada organismo. Así que podemos tener, como ya les dije, una función estructural como están las histonas o el colágeno, una función de transporte como la mioglobina, la albúmina, una función reguladora y de señalización como la insulina, un factor de transcripción, una de movimiento como la miosina, o una función de catalizador como la pepsina, la lisozima o las polimerasas presentes en el ADN. Si tiene una función estructural, significa que está presente en tendones, piel y músculo, como son la queratina y el colágeno. Si tiene una función de transporte, son aquellas proteínas que se encuentran en los canales de las membranas y que permiten la entrada o la salida de un gas, como por ejemplo el oxígeno en la sangre, como lo hace la hemoglobina. Si presenta alguna función catalizadora, eso lo lleva a cabo las enzimas, que llevan a cabo, como su nombre lo hemos dicho antes, en todas las químicas, la catálisis tiene que ver con afectar la velocidad de las reacciones químicas en el organismo. Si tiene una función de defensa, eso significa que va a estar presente como un anticuerpo en nuestro cuerpo. Las funciones reguladoras tienen que ver con las funciones que llevan a cabo las hormonas, como puede ser la insulina o las hormonas de crecimiento. Y si hace una función de movimiento, pues son proteínas presentes en nuestros músculos, como la actina o la miosina, que es la que directamente está presente. Existen diversas estructuras o formas como pueden estar estas proteínas, ¿verdad? Estas proteínas pueden presentar estructura o conformación, ¿verdad?, como lo queramos ver. Estructuras pues primarias, que son una cadena lateral de aminoácidos enlazados por enlaces peptídicos, o unas estructuras mucho más tridimensionales como son las estructuras secundarias, en donde tenemos cadenas de aminoácidos unidos o en forma de hélice, o estructuras terciarias y cuaternarias, que son mucho más complejas. La estructura primaria es una cadena lineal, como se los había indicado, de aminoácidos enlazados a través del enlace peptídico. Estos tipos de enlace siempre los preguntan, así que vamos a estar pendiente. En este caso tenemos esta cadena lateral de aminoácidos. Tenemos alanina, glicina, tirosina, ácido glutámico, valina y serina unidos entre sí a través de enlaces peptídicos. Un extremo de la proteína va a ser un extremo aminoterminal y el otro extremo de la proteína va a ser un extremo carboxiloterminal. Este es un ejemplo de una estructura secundaria en donde puede tener dos formas, una forma de hélice o una forma más laminar. Lo más importante que podemos visualizar es cómo es que llegan a estas estructuras laminares, en donde podemos ver que lo que sucede es que de un aminoácido a otro aminoácido empiezan a interaccionar a través de puentes de hidrógeno.
Las estructuras terciarias pues son estructuras también más complejas, pueden tener forma de S y dependiendo de, ¿verdad? Estas estructuras se consiguen dependiendo de la funcionalidad que tenga cada proteína. Este es un ejemplo de la mioglobina. Las estructuras cuaternarias es un arreglo espacial pues, de muchas cadenas de aminoácidos. En este caso tenemos multisubunidades de proteínas, las cuales interaccionan a través de fuerzas intermoleculares que pueden ser a través de puentes de hidrógeno. Esta es la estructura que usted puede observar de la hemoglobina. Las proteínas pueden llevar a cabo procesos de desnaturalización, que significa que pierden prácticamente su función. Ellas se pueden desnaturalizar a través de añadirle ácido a esta proteína. También se desnaturalizan por cambios de temperatura, es decir, calentamientos, adición de detergentes, a ser añadido a esta proteína agentes oxidantes o reductores, adición de metales, sales, entre otros. Todas esas son formas de hacer que una proteína pierda su función. Esto es todo, jóvenes, en esta primera parte de biomoléculas.